Karen, bienvenida, gracias por venir acá a hablar con nosotras, con nosotros. Y me gustaría saber primero cómo fue que comenzaste esta carrera en el mundo de la física, donde no había tantas representantes, como ustedes se dice, bueno, tiene que haber representatividad. En tu caso, ¿qué fue lo que te inspiró a ir por este camino? Esa pregunta me encanta porque me hace reflexionar también. En realidad, cuando era chica, siempre me gustaban las ciencias. Porque me gustaban, y me gustaba pensar y jugar, como un juego en la primaria. Yo creo que la familia fue muy importante. Es importante el apoyo de la familia grande. Mi abuelo era ingeniero y me acuerdo que siempre me comentaba las cosas que hacía. Y eso me entusiasmaba de las cosas, me gustaba también la ingeniería. Y después una vez hablando con mi papá, él me dijo, Albert Einstein desarrolló una teoría, que es la teoría de la relatividad, que muy poca gente en el mundo entiende. Y dice, más o menos entre 8 o 10 personas, no más que eso, me decía él. No sé si era verdad o no, pero es como que de repente, imagínate, yo era adolescente y dije, wow, yo lo quiero entender, ¿por qué no lo puedo entender? Entonces es como una rebeldía de querer también ser una de las personas que entendían algo que había desarrollado un genio como era Albert Einstein, que era la teoría de la relatividad. Así que eso, digamos, era un poco la curiosidad que tenía, el apoyo a la familia, el apoyo también del colegio. Yo iba al Colegio Nacional en Jujuy y el rector del colegio, Marín, siempre nos estimulaba a hacer lo que quisiéramos. Y él es el que me habló del Balseiro, que finalmente fui a estudiar al Instituto Balseiro. Me dijo, otra vez también una rebeldía, me dijo, es un instituto de física muy bueno en Bariloche. Yo estaba en Jujuy, te digo. Y dice, y hay muy pocas mujeres estudiando. Entonces ahí dije, wow, me encantó, ¿por qué no puedo ser una de esas mujeres que está estudiando eso? Y Karen, hoy, ¿qué rol estás desempeñando? Estás con Pugwash, si nos podés contar un poco de qué se trata y qué significa, qué es lo que hacen ahí y cuál es tu rol. A ver, yo hice la carrera académica, la carrera en ciencias, estudié física, después me doctoré en Bariloche, tuve una familia, me casé, tuve 2 hijos, me fui a Alemania de postdoc, volví a la Argentina con un puesto del CONICET, que es el que tengo ahora. Yo soy investigadora principal del CONICET y también soy profesora del Instituto Balseiro. Tengo mis alumnos y mi carrera, ahora mi trabajo es hacer investigación y docencia. Pero en paralelo, desde hace unos 20 años que estoy involucrada con esta institución, que es una ONG, un movimiento que se llama Conferencias Pugwash o Pugwash, para Ciencia y Asuntos Mundiales. Y es una institución que empezó alrededor de 1955 en adelante, está para discutir las bombas nucleares, para tratar de eliminarlas, para llamar la atención sobre el peligro que acarrean, porque las bombas nucleares en este momento, aún con la cantidad que hay, pueden destruir todo el planeta. Y fue creada por Albert Einstein y por Bertrand Russell, un matemático, un lógico, un filósofo y un escritor, porque ganó el Premio Nobel de Literatura, Russell, un genio. Es uno de mis ídolos y de las personas que realmente admiro. Entonces, ellos, cuando se está desarrollando la bomba termonuclear, que es la bomba H, que es una bomba de fusión mucho más, unas 1000 veces más potentes que las bombas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Imagínate 1000 de esas bombas en una. No. De hecho, construyeron una que es 4000 veces más potente. En ese momento, alrededor de 1950 y poquito, estaban desarrollando las bombas H. Entonces los científicos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que juntarnos en una conferencia a discutir la responsabilidad de nosotros como científicos. Hemos descubierto el concepto de la fisión nuclear, de la reacción nuclear en cadena que produce la explosión de las bombas. Las bombas por fisión son las bombas que tiraron sobre Hiroshima y Nagasaki justo hace 80 años. Y después de eso empezó la carrera armamentista, especialmente con la Unión Soviética. Y entonces ahí los científicos dijeron, vamos a tener que hacer algo. Entonces Albert Einstein y Bertrand Russell, junto con otros 9 científicos de renombre más, la mayoría premios Nobel,
escribieron un manifiesto que se llama el Manifiesto de Russell y Einstein. Lleva el nombre de ellos dos porque son los que lo promovieron, en el 55. Y ese manifiesto, y lo tengo colgado en mi oficina, porque es hermosísimo como está escrito principalmente por Bertrand Russell, y lo que hace es, llama la atención sobre el peligro que conllevan las armas nucleares, es pacifista, llama a la solución pacífica de los problemas, porque decían no podemos tener más guerras, decían, porque tenemos estas armas que si hay una situación de guerra y no lo resolvemos pacíficamente, corremos el riesgo de aniquilarnos como humanidad. Y tercer punto, llama a una conferencia de científicos y tomadores de decisión y gente de poder para discutir estos temas. Y eso fue el origen de las conferencias Pugwash. Okay. Entonces empezaron en el 57 la primera reunión. Einstein ya había fallecido. Einstein, su último acto público fue firmar este manifiesto, porque él falleció en abril del 55. Claro. Y se hizo público un poquito después. Pero fue el último acto público de Einstein y que muestra su pacifismo también y su activismo, ¿no? Claro. Después de eso, las conferencias Pugwash organizaban sus reuniones, reunían científicos, tomadores de decisión, diplomáticos, militares, representantes de la sociedad, para discutir estos temas, no siempre en la prensa, bastante alejados de la prensa, con la idea de discutir las cosas con honestidad intelectual, con candidez, trayendo evidencias a la toma de decisiones. Y ellos son los que generaron en estas conferencias conversaciones y diálogos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y hacían puentes a través de la cortina de hierro, que en ese momento no había diálogo, pero en cambio esto después se pasó a llamar diplomacia de track 2 diplomacy en inglés. Eso significa que es una diplomacia detrás de las bambalinas, pero donde se discuten cosas sin representatividad, sino en forma honesta. Por eso ganaron el Premio Nobel de la Paz, las conferencias Pugwash en el 95, justamente por crear canales de diálogo, de discusión y por no cortar, por permitir esta discusión entre dos potencias, incluyendo también Europa, que estaban, bueno, era la plena Guerra Fría, ¿no? Ahora se habla de una nueva Guerra Fría pensando en los datos, en la inteligencia artificial también. De hecho, toda la información, la privacidad, ciberataques incluso. ¿Se puede pensar en la necesidad de una nueva forma de conversación, así como está Pugwash, que fuera necesario que exista algo similar? No digo que tenga el impacto de matar a millones de personas como puede hacer una bomba y esta bomba H que contabas, pero tal vez estamos en un contexto que el uso de inteligencia artificial, los algoritmos, generan cierta depresión social e incluso imaginando un poco más, hay algunos autores que dicen, bueno, tal vez no es necesario que haya una guerra. Con tanta depresión genera como inmovilización. ¿Cómo ves la posibilidad de algún tipo de conversaciones y acuerdos con honestidad intelectual, como estabas comentando antes? Es que me dice, es totalmente necesario mantenerlo a esto, porque yo agrego a lo que vos dijiste, que lo que estamos observando ahora es una fragmentación del mundo, en muchos sentidos. Fragmentación política, porque estamos viendo que está cambiando el orden mundial, está habiendo diferentes poderes también. China está hace rato surgiendo también, Rusia, Estados Unidos, Europa. Ahora Europa está tratando de independizarse, entre comillas, y generar su propia seguridad, porque la ve amenazada por la posición oficial de Estados Unidos, por ejemplo, con respecto a NATO, a OTAN. Y entonces estamos viendo una fragmentación política, también estamos viendo una fragmentación social, burbujas sociales. Vos estás hablando de inteligencia artificial y de los algoritmos, y después de lo que pasamos, la pandemia nos dejó con muchas consecuencias que tenemos que remontar todavía, ¿no? El aislamiento,
Y a mí me parece que el común denominador de todo eso es la falta de diálogo y de conversaciones. Y eso ahí es donde nosotros venimos como Conferencias Pugwash a tratar de retomar ese diálogo, a construir puentes, es lo que nosotros decimos. Y hace falta eso, porque vemos que muchos tratados internacionales, yo te puedo hablar de los tratados de armas nucleares, pero tratados en otros temas, ¿no? De cambio climático, etcétera, se están desmoronando o están sintiendo, están bajo presión o en riesgo por la actual situación. Entonces hace falta que la gente se junte, que se ponga a hablar. Muchas veces es difícil, no es tan fácil, ¿no? De decir, bueno, vamos a juntar un científico ruso con uno de Estados Unidos o uno europeo o alguien de Irán con alguien de Israel o inclusive Palestina para hablar, porque la situación, hay algunas situaciones, principalmente en la situación de guerra, que genera, por supuesto, problemas muy, muy profundos. Entonces, nosotros a veces hacemos reuniones más chicas, en donde tenemos una delegación de Pugwash que junta a las personas, inclusive a veces hacemos un diálogo, pero intermediario. Entonces, hablamos con un lado, hablamos con el otro lado y llevamos el mensaje con la idea de construir los puentes de diálogo. ¿Cuánta atención se le da hoy a un científico o una científica? ¿Por qué? Porque vemos desde Estados Unidos como expulsión de ciertos científicos, acá en Argentina de financiación en la ciencia y en la educación, bueno, incluso en este caso un presidente, pero después hay todo un movimiento en el planeta de negar el cambio climático. Entiendo que en 1950 la ciencia estaba en una situación, cuando Einstein era un rockstar también, que visitó hace 100 años la Argentina, también era otro momento, y ahora la ciencia utilizada en la tecnología es como que tiene unos fines totalmente productivos y pareciera que, aunque haya evidencia científica sobre ciertas cuestiones como esto, el impacto de los algoritmos, el impacto que tiene el exceso de producción y que no usamos todo lo que se produce, entonces, aunque esté esa evidencia, ¿cómo es posible que no se haga caso y qué es lo que importa? Y hasta esa sensación de hasta perderse y decir, bueno, por más que haya conversaciones y demás, ¿cuánto entra en el corazón de un político o de alguien que toma decisiones en un país frente a todo lo que está disponible para demostrar los daños que ya empezaron hace un par de años? Es una pregunta fundamental también, Emilce. La evidencia científica es lo que nosotros usamos para nuestras discusiones. Entonces, nosotros lo que es necesario hacer, y hace rato que estamos tratando de hacerlo, inclusive lo que pasa es que fue cortado por la pandemia, de traer más conocimiento científico a la toma de decisiones. Por ejemplo, nuestro país o todos los países, si se quieren desarrollar, es fundamental que se basen en el conocimiento científico-tecnológico. Si desfinanciamos el sector científico-tecnológico, las universidades, nos descerebramos como país, perdemos la cabeza, perdemos el conocimiento. Y es una especie de paradoja, porque estamos entrando estamos en la época, en la era del conocimiento, en donde hay muchísima información, mucha información que es desinformación, y justamente necesitamos también tener conocimiento para poder combatir eso. Los algoritmos, tenemos que saber cuándo estamos llevados por un algoritmo de que nos mete en la burbuja y cuándo no. Tenemos que tener un pensamiento crítico de darnos cuenta. Y todo eso viene del entrenamiento y de la educación científica. Entonces, el llevar el conocimiento a la toma de decisiones ejecutivas, al dictado de leyes. ¿Cómo vas a poder dictar leyes sobre conservación o sobre inclusive leyes internacionales de manejo de agua? Estoy dando ejemplos, o de salud, si no tenés el conocimiento científico. La ciencia permea todo. Hoy en día casi todo es tecnología. Entonces es importantísimo tener el conocimiento, y eso se logra con el conocimiento de un país. Tenemos que aprovechar eso. Si vos no desarrollas un conocimiento propio, perdés tu cabeza y dependes del conocimiento de otros países, y que no siempre hay una tendencia también a fragmentar o fragmentizar el conocimiento.
Entonces, por eso uno no tiene que perder de vista eso. Pero no solamente desde el punto de vista, otra cosa más a donde meter conocimiento es, por ejemplo, en los peritajes. La justicia necesita también conocimiento y método científico para analizar las pruebas. Es lo que vemos es que nos estamos yendo de ese esfuerzo original que queríamos hacer de traer la ciencia a la toma de decisiones en un momento en que es totalmente necesario. Durante la pandemia fue fundamental el desarrollo de las vacunas y el entender cómo funcionaban las vacunas y que necesitábamos una cierta cantidad, una cierta proporción de la población vacunada para poder parar la dispersión del virus. Y eso a veces es difícil comprender si uno no tiene la preparación para eso, ¿no? La ciencia necesita de pensamiento crítico, de racionalidad, de precisión en lo que uno dice. Por eso usa los números, de entender lo que es lógica y además de poder reflexionar sobre las cosas. Uno tiene que concentrarse para entender una cosa complicada. Y la honestidad intelectual, volvemos a eso. Entonces, todo eso es ciencia, es mucho más que un bagaje de conocimientos, es también una forma de pensar. Y eso tendríamos que educárselo a los niños desde que son muy pequeños, porque es un entrenamiento también. ¿Y cómo se forman a científicos y científicas con mirada ética? ¿Desde qué lugar? Eso es algo que tenemos que hacer como docentes, que en mi opinión nos falta mucho ese diálogo en la formación de científicos en Argentina. Se hace, pero principalmente se hace, lo hacen los profesores y profesoras en forma más personal, porque tiene por iniciativa personal más que algo que viene de las universidades, por ejemplo. Debería haber, me parece, más charlas en ese sentido. En otros países, un país que está muy adelantado a esto son los Países Bajos, que ellos tienen también materias, que son materias de ética en la ciencia. Entonces ahí vos discutís un montón de cosas, todas las aristas, en qué querés aplicar el conocimiento, qué tipo de desarrollo querés hacer, si vos querés hacer algo más aplicado, si lo vas a hacer en el país o afuera. Bueno, hay un montón de cosas que vale la pena charlar y discutir. El Ministerio de Ciencia, antes yo estaba en el Comité de Ética de Ciencia y Tecnología, el SECTE, que ahora ya no está más en esta administración. Y en ese comité ese comité se deshizo en esta administración. Éramos 7 o 8 personas, entre 8 y 10, que nos juntábamos una vez por mes era un comité de ética en ciencia y tecnología. Éramos uno de los pocos países que teníamos a nivel ministerial del país un comité de ética. Y tenemos varios estudios que hacíamos, como uno no es experto en todo, ni mucho menos. Entonces lo que hacíamos era invitar a expertos para tratar un tema. Entonces tratábamos temas de clonación, de financiamiento de la ciencia, de dónde viene el financiamiento. Bueno, debe estar colgado en algún sitio si a alguien le interesa ver esas cosas. Pero, por ejemplo, lo que hacíamos era hacer discusiones y diálogos con el Parlamento, con diputados, con la Comisión de Ciencia y Técnica, por ejemplo. Y inclusive tuvimos discusiones cuando se estaba reviendo el Código Civil y Comercial de la Nación. Me acuerdo que estaba Aida Kemmelmacher, también buenísima ella porque es jueza, y ella traía los temas de interés y dónde podíamos nosotros poner nuestra opinión y nuestro conocimiento para una ley fundamental como es esa, ¿no? Es una pena que eso no esté porque esos debates son centrales. Actualmente, vinculado, por ejemplo, con inteligencia artificial, existen reuniones de gobierno donde seleccionan quienes del ámbito privado forman parte y quienes desde funcionarios forman parte, y eso no está publicado en ningún lado. Entonces la idea de la transparencia es central, junto con la honestidad en general, y eso ahora no está pasando y es preocupante porque además se trata o de inversiones o de industrialización o no, porque muchas veces, por ejemplo, con lo que tiene que ver con minería, pasa esto de se sacan recursos, pero el proceso de industrialización no sucede acá.
entonces nos perdemos oportunidades, y eso en general vinculado con la ciencia y la tecnología. Sí, y la tecnología. Por ejemplo, en inteligencia artificial hay que escuchar a los grandes pensadores. Por ejemplo, el Premio Nobel de Física el año pasado, uno de los 2 premios Nobel, Geoffrey Hinton. Sí. Hicimos hace unos meses un webinar con él y con otras organizaciones del Premio Nobel de la Paz relacionadas con armas nucleares. Ese fue el tema con armas nucleares en particular. Tremendo. En donde, bueno, no sé si lo llegaste a ver, pero era muy interesante escucharlo porque era traer la inteligencia artificial al comando y control de las armas nucleares. Entonces, ¿hasta dónde se sigue con eso? Se está hablando de poner un humano en el ciclo. Entonces, una persona que finalmente tome la última decisión. Pero, ¿qué significa último? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que discutir, y eso en particular con las armas nucleares. Pero en inteligencia artificial es muy útil, lo estamos usando, pero se puede salir de control si nosotros o los expertos no se juntan con los que permiten y los que dictan las leyes o las empresas que lo desarrollan para limitar ciertas aplicaciones o para controlar, porque se puede salir de control muy fácilmente. Pueden empezar a generar algoritmos propios. Todo está, tenemos la tecnología manejando todo, el vuelo de los aviones, la iluminación, la energía, el agua, todo. Y si hay un ataque puede ser deslocalizado y bastante grave. Entonces, ese tipo de cosas, principalmente con inteligencia artificial, hay que sentarse a discutirlo, tiene que ser transparente y tenemos que invitar tiene que estar participando todos los expertos. En Argentina tenemos muchos expertos en inteligencia artificial y tenemos muchos argentinos afuera y también que son expertos y otra gente para colaborar. Pero a mí me parece que eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que hacer un desarrollo tecnológico responsable, así como hay que hacer un desarrollo de economía responsable, proteger lo nuestro. Yo no tengo personalmente ningún problema, y yo creo que es necesario también atraer inversiones extranjeras, pero hay que hacerlo de forma responsable protegiendo lo nuestro. Y el cambio climático, la naturaleza, la biodiversidad. Tenemos un país hermoso, pero porque todavía está, pero si lo dilapidamos, llega un momento que es un punto de no retorno. Karen, ¿nos puedes contar un poco sobre en qué estadio se encuentran otros países respecto no al desarrollo nuclear en sí, que también lo podemos ver, sino en cuanto a las armas que tienen disponible, cómo estuvo siendo las últimas décadas? En este momento estamos viviendo una situación de mucho riesgo en cuanto al armamento atómico. El riesgo es muy alto por varias razones, pero te cuento un poco. A ver, históricamente el proyecto Manhattan en Estados Unidos, todos habrán visto la película de Oppenheimer, y bueno, se desarrollaron las bombas atómicas. La primera prueba fue en julio del 45, el 16 de julio, y a las 3 semanas las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estas eran bombas pequeñas de lo que se ve hoy en día, de 15 kilotones, 20 kilotones. Es una medida de potencia que se hace en comparación con toneladas de TNT. Entonces esas bombas fueron lanzadas y después de eso ahí se lanzó una carrera armamentista para construir más bombas nucleares, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se fueron construyendo más bombas en cantidad y además en calidad, como te decía. Se empezaron en el fines 49, por ahí, se hizo el primer test de una bomba H, que es la bomba termonuclear de fusión, que es también una reacción atómica, pero es el otro proceso, en vez de fisión como la de uranio o plutonio, es una de fusión, que eran 1000 veces más potentes que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki o más. Y la primera prueba se hizo en el atolón de las Islas Bikini, y ahí se dieron cuenta de que había un bote que se llama Lucky Dragon, de pescadores locales que sufrieron todos
un problema muy agudo de radiación, y ahí se dieron cuenta que las pruebas nucleares no eran inocuas. Bueno, no había que pensar mucho para darse cuenta. Después de esa prueba, esa bomba era una bomba 1000 veces más potente que la de Hiroshima, pero después los rusos, en el 1961, por ahí, detonaron también hicieron una prueba de una bomba mucho más grande, de 50 y pico de megatones, o sea, como 4000 veces más potente. Entonces, hubo 2200 pruebas nucleares en total, 2200, desde que empezaron las bombas atómicas hasta que salió un tratado en el 92, que es el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares, el CTBT, y todavía no está en vigor, no tiene fuerza de tratado porque faltan algunos países clave que están en una lista de 9 países que tienen que ratificarlo para que entre en vigor. ¿Cuáles? Y entre esos países están Estados Unidos y Rusia, que firmaron pero no ratificaron. Rusia había ratificado, pero hace un año, como ve que Estados Unidos no ratificó, desratificó. O sea que se echó para atrás. Eso es el Tratado de Pruebas Nucleares. Pero lo que están viendo acá es cómo fue evolucionando el número de armas atómicas, y que es muy impresionante este gráfico, cómo sube y además cómo baja, porque alrededor de 1980 y pico, hay un pico y hay más de 70.000 armas nucleares en el mundo. 70.000, uno tiene que realmente imaginarse lo que es ese número. Y con 70.000 los números que vos decías también del impacto de una sola de esas. Sí, son 70.000. Exactamente, 70.000 como las bombas, o más, de más poder que comparado con las bombas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que fueron las únicas bombas usadas sobre población civil hasta ahora. Las demás 2.200 bombas fueron hechas, fueron testeadas, ¿no? O sea, hasta los mismos políticos se dan cuenta que eso no era sostenible. Entonces llegaron y se firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP, el Tratado de No Proliferación. En ese tratado se reconoce 5 países nucleares y los otros países no nucleares. Ahora hay más países nucleares. Los 5 países nucleares son Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento, ahora Rusia, China, el Reino Unido y Francia. Estos son los 5 países nucleares. Ellos se comprometen por el artículo 6 de ese tratado a tener conversaciones para reducir el número de armas nucleares, por eso baja, tendientes a la eliminación total, y a eso todavía estamos lejos. Entonces, eso es la obligación de los países nucleares. Los países no nucleares se comprometían en contraposición a no desarrollar bombas nucleares, a no proliferar, o sea, a no vender material proliferante, como por ejemplo combustible nuclear, y la tercera pata es que todos los países tienen derecho a desarrollar su energía nuclear con fines pacíficos. El Tratado de No Proliferación Nuclear fue muy bueno, es muy bueno, pero está bajo riesgo, porque lo que uno ve, vos ves ahí que llega a un mínimo, pero lo que está pasando ahora es que es un mínimo y que está empezando a subir el número de armas. Porque los países nucleares, los 5 países nucleares, no están cumpliendo con el artículo 6, o sea, no se están desarmando, al contrario, están mejorando, ahora están aumentando su capacidad nuclear, mientras los otros países como Argentina, que estamos cumpliendo con nuestra parte. Entonces ahí es un proyecto, es un tratado asimétrico, en donde una parte no estaría cumpliendo con su compromiso. Entonces ahora en 2 semanas estoy yendo a Nueva York, que hay una reunión para proponer soluciones para tratar de mantener este tratado, porque este tratado fue bueno, fíjate, todo lo que es impresionante, porque bajamos de tener más de 70.000 armas nucleares a tener 12.000 en la actualidad, pero tampoco hay que alegrarse, porque 12.000 armas, Estados Unidos tiene 5.500, más o menos igual que Rusia, que son los países que más tienen. Estados Unidos y Rusia son los países que más tienen, más o menos del orden de 5.500 cada uno, y después de los otros 3 que te mencionaba, Reino Unido y Francia tiene 200 y pico cada uno, y me falta China, que tiene unas 400 bombas, pero está aumentando porque China quiere nivelarse al nivel de los otros 2 países que son Estados Unidos y Rusia.
Además de esos 5 países, tenemos 4 países más que tienen armas nucleares, que es Corea del Norte, que estabas diciendo, que Corea detonó un arma nuclear. De hecho, cada vez que se prueba... Corea es el único país que siguió con pruebas nucleares después del tratado de prohibición de pruebas, porque Corea no está en ese tratado y desarrolló, tiene como 50 más o menos en este momento, Corea del Norte. Y después Israel, que tiene bombas nucleares, pero nunca lo manifiesta explícitamente porque es una política opaca que tiene en ese sentido. Se sabe que tienen, pero nunca lo dijo oficialmente. Y después India y Pakistán, que tienen unas 170 bombas cada uno. La probabilidad de que haya más países que tengan bombas nucleares, si nosotros no nos enganchamos en una conversación y en tratados, por ejemplo, el tratado de Estados Unidos con Irán, o Estados Unidos, algunos europeos e Irán, ver qué pasa con Medio Oriente, qué pasa inclusive con Japón, con Corea del Sur. El riesgo de proliferación de armas es muy grande en este momento. Ya estamos en una situación crítica. Estamos en una situación totalmente crítica, sí. A ver, es un problema, estamos hablando, por ejemplo, de cosas así que nos parecen muy lejanas como las bombas atómicas, la seguridad en ese sentido, desde Argentina, pero uno puede decir, bueno, nosotros tenemos muchos otros problemas y eso es algo que muy lejos y que si realmente hay un intercambio nuclear puede pasar y no nos va a pasar nada. Y eso no es tan así. El mundo está cada vez más relacionado desde el punto de vista social, económico. Entonces las Naciones Unidas el año pasado, hace muy poquito, resolvieron crear una comisión para estudiar las consecuencias de un intercambio, de una guerra nuclear, y se está formando ahora esa comisión. El último estudio de las consecuencias de una guerra nuclear fue hace como 40 años, en los 80, y cuando la situación del mundo era totalmente diferente. ¿Por qué traigo esto a colación con tu pregunta? Porque tenemos que convencernos de que estamos en el mismo mundo. El cambio climático es para todos, la inteligencia artificial y estos problemas que estás mencionando son transversales a todos los países, algunos más o menos que otros, pero si nosotros no desarrollamos nuestro propio conocimiento, nuestro propio cerebro o tecnología, no vamos a poder hacer frente a esas cosas. Tenemos que desarrollar la ciencia y la tecnología para el desarrollo, pero también para nuestra defensa en ese sentido, porque estamos muy expuestos a esas cosas, porque estamos usando, estamos en muchas redes a nivel mundial. Entonces hay tecnologías como las que vos estás diciendo que son globales, eso significa que requieren soluciones globales. Y requiere que Argentina en particular, porque me gusta pensar en qué podemos hacer nosotros como país o como región latinoamericana, requiere que también participemos y que también traigamos nuestra cultura, nuestras necesidades, y eso lo hacemos desde el conocimiento también. Por eso es tan importante mantener lo que tenemos. Argentina se ha hecho un lugar en la tecnología nuclear, en otras tecnologías, en la biotecnología, en el software, en ciencia básica, en física, en biología, en muchas otras, en matemática. O sea, Argentina es un país muy fuerte a nivel ciencia y repito, eso lo tenemos que mantener. ¿Y por qué? Porque necesitamos toda la cadena de conocimiento, desde lo básico hasta lo aplicado, lo de defensa, conocimiento para la toma de decisiones. Para mí es lo más básico que tenemos que defender en este momento que se está desfinanciando. Respecto a la idea de desarme, cuando hablabas de lo que es nuclear, ¿cómo sucedía ese desarme? ¿Cómo se utilizó? Toda esa cantidad de bombas que veíamos, que eran más de 70.000, en algún lugar esas bombas tienen material nuclear que puede ser fisionable o el material de fusión que usaban, ¿no? Todo ese material, cuando se estaban desarticulando las bombas, Estados Unidos asistió a la Unión Soviética para desmantelar sus bombas y también desmanteló las suyas propias porque bajaron muchísimo. Y ese material se usó mucho como material combustible para reactores, por ejemplo, en el programa de átomos para la paz. Entonces
Eso es como simbólicamente es muy lindo ver, ¿no? Es como que te renueva la confianza en la humanidad, decir, bueno, teníamos estas armas, las desmantelamos y producimos energía para bueno, mejorar la calidad de vida de la gente. Sí. Qué lindo sería poder hacer eso en este momento, ¿no? Que la gente se empiece a entender y ser optimista. A ver, vos hablabas, yo soy científica, no soy pesimista, yo soy optimista, si no, no estaría acá. Pero quizás somos realistas. Okay. No lo quiero poner en contraposición, pero nosotros como científicos y tecnólogos tenemos información, tenemos formación y tenemos la responsabilidad de transmitirlo y de saber usarlo. Eso tiene que ver con la ética científica de la que hablabas. Y entonces eso es parte de nuestra responsabilidad, de transmitir los conocimientos y también educar para que haya más gente que tenga esos conocimientos. Entonces, ese conocimiento muchas veces, mis amigas me preguntan las cosas y digo, no, esto no es tan así, esto va por este lado, ah, bueno, pero qué mala onda. Digo, no es mala onda, charlémoslo y te puedo decir por qué yo esta parte, que es lo que yo estudié, lo veo así. Y después hay otras cosas, por supuesto, que complementan, ¿no? Uno opina sobre lo que uno sabe, lo que uno tiene formación. Pero me parece que es realismo lo que uno... Y responsabilidad de la ciencia. Claro. ¿Y Argentina cómo está hoy con su plan nuclear? ¿Sabes algo sobre, no digo transición energética, pero sí como... Muchas veces se dice, la palabra nuclear, se piensa en la bomba. Ah, no, bueno, esas son dos cosas que hay que saber separar, sí. Porque una, cuando Enrico Fermi, que es el físico que lideró la parte científica al principio del proyecto Manhattan, logró, estamos hablando de diciembre del 42, logró la primera reacción nuclear controlada en Chicago. Eso fue un avance impresionante porque lo que hicieron fue, tenían lo que se llama la pila atómica, la pila de Fermi, que era una cantidad así de uranio, y logró con moderadores generar una reacción nuclear que no explotara, porque por cada núcleo de uranio que se fisiona, aparte de energía, libera 2 o 3 neutrones. Esos 2 o 3 neutrones impactan en otros núcleos y así eso es exponencial. Okay. Y eso los tenés que ir cortando para que no se produzca la bomba. Ese es el principio de funcionamiento de los reactores. Okay. Cuando logró eso, en ese momento la tecnología se podía usar, se llama usos duales de la tecnología. Para la bomba, en donde no controlabas la fisión, o para generar energía para el bien de la gente. Entonces, la parte de los reactores está muy lejos, los reactores nucleares para producir energía, de lo que es la bomba, muy lejos en el sentido de que son dos áreas totalmente diferentes y uno no puede generar una bomba de un reactor. Ahora, ¿cómo está Argentina? Como yo te decía, Argentina siempre se posicionó muy bien desde el punto de vista de la tecnología nuclear, que no es solamente para energía, también sirve para aplicaciones en medicina, para esterilización de alimentos. Tiene varias aplicaciones, pero no, en medicina con todos los radionucleidos y la radioterapia viene de la energía nuclear, gracias a Fermi en ese momento. Entonces Argentina siempre se posicionó muy bien, de hecho Argentina exporta reactores de investigación, etcétera. Y además Argentina firmó todos los tratados internacionales importantes a nivel nuclear, tratados de no proliferación, el tratado de prohibición de ensayos nucleares. Tiene un tratado ejemplar con Brasil, Argentina, que es el ABAC, el Acuerdo Brasil-Argentina de Contabilidad y Control de Material Fisionable, en donde se controlan mutuamente, nos controlamos con los brasileros para mantener nuestro desarrollo nuclear con fines exclusivamente pacíficos. Y Brasil lo tiene en su constitución, claro, de que solamente puede desarrollar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Pero Argentina no firmó el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Hay un tratado que es importante, nuevo, de 2017, que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Argentina es el único país latinoamericano que no lo firmó. Puede haber varias razones para eso, pero en algún momento a mí me gustaría que se haga una discusión sobre el tema, porque las armas nucleares deberían estar prohibidas, así como lo están las armas químicas y las armas biológicas. Esas otras dos armas de destrucción masiva están prohibidas, no así
las armas nucleares. Pero este tratado sí es un tratado en donde hay como 90 y pico de países que lo han firmado. Está en vigor, pero los países con armas nucleares no lo han firmado. O sea, hay como una tensión ahí, pero por lo menos sienta precedente jurídico a nivel internacional la gente, la humanidad tiene que darse cuenta de que no podemos basar nuestra seguridad internacional en el terror. No podemos basar la seguridad en que muchos países del mundo tengan armas nucleares y sobrevivir mostrándonos los dientes de una forma tal que si pegamos el mordiscón nos reventamos todos. Gracias, Karen. Me quedo con eso y me quedo también con una frase del manifiesto que dice: recuerda que eres humano y olvida el resto, que me parece que es muy significativo. Es hermosa esa frase, sí. Es nuestro mantra, que también tenemos nuestro mantra como científicos: recuerda tu humanidad y olvídate del resto, porque en definitiva lo que nos une es nuestra condición de humanos. Gracias por la conversación. Muchas gracias a vos. También.